Bien, hablemos de la empresa más querida de los colombianos. Hablemos de Ecopetrol. Orlando Villar, el sindicato de la USO, la Unión Sindical Obrera, muchos trabajadores y muchos pertenecen a Ecopetrol. Están de huelga, están de paro. ¿Qué está pasando allí? Sí, Gabriel, en este momento ya se cumplen varias horas durante la jornada de hoy y un paro de 24 horas que han iniciado desde este sindicato en Ecopetrol. Consideran ellos que hay que negociar la nueva convención colectiva de los trabajadores que se quedó estancada. No han logrado llegar a acuerdos. Hay un pliego de peticiones que presentó este sindicato, Gabriel, donde entre otros piden aumento salarial, están pidiendo mayor estabilidad laboral. Dicen que hay trabajadores con más de 16 meses de antigüedad que deberían ser despedidos únicamente por causa justa comprobada, con 16 meses, okay. O sea, con una antigüedad relativamente menor o pequeña, pero pues es lo que están pidiendo en ese pliego, que quieren más beneficios y auxilios sindicales y están pidiendo, Gabriel, que al menos el 80% de las inversiones nacionales de Ecopetrol se destinen al negocio tradicional de los hidrocarburos. O sea, sindicato de trabajadores pidiendo influir en las políticas de negocio de la organización. Y trabajar en este momento con los hidrocarburos es trabajar con fracking. Exactamente. Hay que hacerlo. Sí, ahí se han apartado del discurso del presidente Gustavo Petro y de la línea incluso de su candidato Iván Cepeda frente a lo que sería el futuro de la exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia. Por ahora no hay un riesgo en la producción de Ecopetrol. Se activó un plan de contingencia que asegura la compañía pues le haría frente suficiente a este paro que termina entonces siendo una presión hacia la compañía. Pero, hombre, además de eso, el gobierno, por supuesto, siempre ha querido tener control total de la Junta de Ecopetrol. Don Jorge Espinosa, nuestro compañero de 6AMW, cuéntenos por qué y qué es lo que está pasando alrededor de la Junta de Ecopetrol. Espinosa, buenas tardes. Hola Gabriel, buenas tardes. Un saludo a usted, a los oyentes y a la gente que nos sigue también por el streaming de La Luciérnaga. Le quiero contar qué está pasando en Ecopetrol. Lo que hemos encontrado es que el presidente Petro, el gobierno del presidente Petro, quiere en estos últimos días de su gobierno y días antes de la segunda vuelta de las elecciones a la presidencia, hacer un cambio en la junta directiva de Ecopetrol. ¿Cuál es ese cambio? Sacar, eliminar, quitar al representante de los accionistas minoritarios mayoritario, que son los fondos de pensiones, y un representante que tienen desde siempre en la junta directiva de Ecopetrol. Hoy, ese representante se llama Luis Felipe Henao. Luis Felipe Henao se ha opuesto al gobierno Petro, pero sobre todo a la forma como el gobierno Petro ha manejado Ecopetrol y también a la continuidad del presidente Ricardo Roa frente a la petrolera. El gobierno quiere sacar no solamente a Henao, sino quitarle ese renglón a los accionistas mayoritarios de los minoritarios, que son los fondos de pensiones. Primer cambio. Segundo cambio. Importante, quiere sacar también en una nueva elección a César Loza, que es el representante de los trabajadores en la junta directiva de Ecopetrol. Ese fue un cambio que el gobierno introdujo, que los trabajadores tuvieran un representante en la junta. Lo que el gobierno quiere ahora, a pesar de que le dicen que eso no es conveniente, es sacar a Loza de la ecuación y poner un trabajador que se alinee más con los intereses del gobierno, porque Loza, como Henao, ha terminado siendo crítico del gobierno y crítico de Ricardo Roa. Y paralelamente, la USO ha dicho que entra en un paro indefinido 24 horas en Ecopetrol. ¿Qué tiene que ver la campaña electoral? Me parece que todo, pero que cada cual lo concluya. Eso es lo que pasa en Ecopetrol. Chao. Perfecto, Espinosa, gracias. A ver, ¿qué más está pasando? ¡La USO! ¡La USO! Alexandra se asustó, Dios mío. Gracias, Espinosa, pero es que estos señores... Bueno, más aún, bueno, ya, señor. Ay, señor, empezamos aquí a cuidar los termos y las vainas, hombre. Ya. Bueno. A ver, señores, a ver, creo que hay otros sitios donde pueden ir a llevar las arenas. Sí, claro. Venimos de esos sitios donde usted lo dice, ¿cierto, compañero? Sí. Y usted se preguntará, ¿qué estamos pidiendo? ¿Qué están pidiendo? Estamos pidiendo negociación. Y millones por montón. Sí, señores, y aquí estamos todos los gremios. Diga presente, Confederación de Gritones Llaneros con grillas. Presente. Sindicato de madereros, humos y drenadores sin su madre
Hombre, pero a ver, hombre. Presente. Sindicato de Navieros, Ladrilleros y Gamines, sin nalga. Presente. Diga presente. Bien. Sindicato y Confederación de Fumadores Famosos con Fufas. Presente. Y trajimos refuerzos, compañeros. Acá me uno yo a este paro, señoras y señores. Paro 24 horas, ¿verdad? Sí, Eso. Sindicato de franceses igualados y letrados sin fraile. Presente. Confederación de monaguillos silenciosos y tartamudos con mosita. Presente. Sindicato de pimpineros pintados sin pipí. Ese no se puede, no. Y por último, Confederación de Ganaderos Briosos y Eleganticos y Tomaditos con Gabrielito. Pero no, tomaditos, no. La uso. Bueno, ya, señor. La Bueno, ya, uso. hombre. Bien. Bueno, aquí hay varios luego. del primer sindicato, el de sin grillas. Hasta o luego. Con grillas, no sé cómo es. Bueno, Fraile, ¿qué más pasa en Ecopetrol, señor? Sobre Parece todo, terrible eso. Espinosa planteaba una pregunta y es si los movimientos que está haciendo la petrolera tienen que ver con las elecciones, y es que la USO ha dado muchos bandazos en estas elecciones. Los vimos primero en un comunicado apoyando a Roy Barreras. Cuando la candidatura de Roy Barreras parecía que iba a despuntar, apoyaron a Roy Barreras. Luego dijeron no, era una facción de la USO. El resto está con Iván Cepeda. Lo que hemos visto en los últimos comunicados de la Unión Sindical Obrera, que es el sindicato más grande de Colombia, es que señalan que solo van a apoyar a un candidato que apoye la exploración, la explotación y que incluso promueva el tema del fracking, que no quiera salir de los activos que tiene Ecopetrol en el extranjero, que es, digamos, una de las órdenes que ha dado el presidente Gustavo Petro. Le voy a dar un par de cifras importantes sobre cómo ha sido el manejo de la petrolera en utilidades netas. Año 2022, está entregando el gobierno Duque recibiendo el gobierno de Gustavo Petro. 33 billones fueron las utilidades. Año 2023, las utilidades caen el 42% y fueron de 19 billones. En el 2024, caen 22% más y las utilidades fueron de 14.9 billones. Y en el 2025 vuelven a caer un 40% y las utilidades son de 9 billones. Es decir, pasamos de 33.4 billones de utilidades en el 2022 a 9 billones en 2025. Bueno,